Chicos, muy buenos días. Les estoy enviando estos videos tutoriales sobre nuestra materia de mercantil. En la medida que vayamos avanzando en nuestro programa, voy a enviarles otros videos. Este primer video tiene como objetivo principal hablar un poco de la materia de derecho mercantil, es decir, introducirnos a lo que es el derecho mercantil, hablar en parte de la primera unidad de nuestro programa. Ustedes tienen el programa en Classroom, ya se los puse. Es una materia, derecho mercantil es una materia bastante extensa. Considero yo que de las más extensas, quizá en el programa parezca que no lo es tanto, pero cuando uno va desarrollando los temas, se va viendo la amplitud de la materia. Aparte es preciosa la materia. La forma en que la vamos a dar, pues es una forma excepcional. Desgraciadamente por este medio a veces no es posible cubrir de verdad aunque cubramos el 100%, no es posible cubrirlo en la profundidad que a mí me gusta hacerlo. Pues por el tiempo, porque nos falla el internet, porque hay que también evaluar, porque hay que checar trabajos, etc. Sin embargo, bueno, tenemos que adaptarnos de alguna manera a este nuevo modelo de dar clases. Bien, miren, para los que no me conocen, me presento. Soy la doctora Sofía González de la Calleja. La materia es Derecho Mercantil. Yo he dado esta materia desde hace muchísimos años aquí en la universidad y en otras escuelas. Es una materia que principalmente, quiero comentárselos, principalmente nuestra fuente de información medular va a ser nuestra agenda mercantil. Así que les voy a pedir que tengan a la mano en forma inmediata, de preferencia no en forma digitalizada, sino física, que se compren su agenda mercantil. Las agendas mercantiles que yo les recomiendo es la de una que viene con de Editorial ISEF, una que viene con un empastado verde de ISEF. Esa agenda mercantil trae casi todas las leyes que vamos a estar viendo en el curso, ¿no? Así que, pues, chequen esta agenda, busquen la de Editorial ISEF, debe de traer, cuando menos, pues obviamente su código de comercio, su ley general de sociedades mercantiles, su ley general de títulos y operaciones de crédito, su ley general de sociedades cooperativas, su ley general de la propiedad industrial, algunas traen la ley federal de derechos de autor, la ley de navegación, etc. Son básicamente los ordenamientos jurídicos que vamos a estar conociendo para nuestro curso. ¿Qué libros yo les recomiendo que ustedes están en la obligación de consultar para cualquiera de los temas que vayamos tocando? Bueno, ahí van a ver ustedes en el programa, hay varios libros, desde los clásicos de Derecho Mercantil de Joaquín Rodríguez y Rodríguez, también está el de Mantilla Molina Roberto, que son de Porrúa, el de Cervantes Ahumada, que es un libro tradicional. Yo les recomiendo, bueno, yo básicamente me baso principalmente en 3 libros. Yo utilizo el de Gutiérrez Amado, que es un libro de Editorial McGraw-Hill. Es un libro que abarca buena parte del programa. También el de Mantilla Molina, es un libro excelente. Y también el de Derecho Mercantil de Víctor Manuel Castrillón y Luna. Creo que esos textos son fundamentales. Si ustedes quieren comprar algún libro,
para la materia de mercantil y desde luego que les sirva pues para consultarlo, pues yo creo que tendrían que ir a buscar. Hay en Oxford también muy buenos libros y tendrían que ir a buscar algún texto que principalmente con programa en mano abarque la mayoría de los temas. Miren, nuestro programa de Derecho Mercantil básicamente se basa en 3 bloques principalmente, o en 3 unidades principalmente, ¿no? Pero la primera unidad es bastante extensa, ¿no? La primera unidad, como lo van a checar ahí en su programa, pues inicia con los antecedentes, el origen y la evolución del derecho mercantil, los conceptos de derecho mercantil, los antecedentes, como ya dije, etcétera, y el fundamento constitucional. Después, en esa misma primera unidad, pues pasamos a lo que es comercio, ¿no? ¿Qué es comerciante? Comerciante social, individual, eventual. La capacidad para ejercer el comercio, los actos de comercio, la representación de los comerciantes, sus obligaciones. Y continuamos en esa misma unidad, ¿sí? Viendo los elementos constitutivos de los actos de comercio. Y también ahí en esa unidad empezamos a introducirnos con lo que es negociación mercantil. ¿Qué es negociación mercantil? La diferencia entre negociación mercantil y empresa, ¿no? ¿Cuáles son los elementos materiales, corpóreos o incorpóreos de la negociación mercantil? Este tema es fundamental, es muy importante, a veces se les complica mucho porque, bueno, créanme que yo desde el momento que estamos dando las materias, las clases por este formato, trato de ser lo más, pues no de profundizar tanto en el tema, pero eso no quiere decir que ustedes no lo investiguen. Recuerden que yo solamente soy su intermediaria en el conocimiento. Ustedes deben de generar también ese conocimiento. Las dudas que tengan, las vamos a plantear en clase y vamos a tratar de resolverlas. Entonces, esa primera unidad es muy extensa, es bastante larga. Después nos vamos a la segunda unidad. Esta tercera unidad también es muy extensa porque es la que nos da inicio con las sociedades mercantiles. Aquí nos vamos a ir directamente. Así como en la primera estuvimos en Código de Comercio, en esta segunda unidad vamos a ocupar nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles. Aquí vamos a iniciar por hablar de los antecedentes de las sociedades mercantiles, su origen, las sociedades que está marcando la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuáles son, dónde están señaladas, qué es una sociedad mercantil, cómo se constituye una sociedad mercantil, cuáles son los atributos de las sociedades mercantiles, sus generalidades, ¿no? Principalmente, y luego, partiendo ya de esa base, de esa información, vamos a ir viendo cada una de las sociedades mercantiles que nos marca la ley. Si acaso dejaremos de ver 2 o 3, que ya no se utilizan mucho, pero que pues ustedes las pueden estudiar, están en la ley y es válido que las estudien, y si hubiera tiempo, pues igual y las podemos comentar. Y aquí cada una de las sociedades nos va a llevar al análisis de cuáles son los requisitos, las características, la forma de constituir esa sociedad, cuántos socios se requieren, cuáles son sus órganos, en fin, este tema de sociedades mercantiles pues es también bastante extenso porque tenemos que ver desde cómo se constituye hasta cómo se extingue o liquida esa sociedad. Y son 7 sociedades las que está señalando nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces es una unidad también bastante larga. Después nos lleva a la tercera unidad, que es la que se refiere, la tercera y última, que es la que tiene que ver con títulos de crédito. Son 3 unidades, ¿sí? Bueno, aquí nosotros vamos a enfocarnos principalmente en el estudio
de nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, principalmente, pero no quiere decir que es la única ley, porque los títulos de crédito se regulan por leyes distintas, no solamente por esta. Aquí, pues bueno, vamos a empezar por determinar el marco jurídico de los títulos. ¿Cuál es el marco jurídico de los títulos de crédito? ¿Qué es un título de crédito? ¿Cuáles son sus características? ¿No? ¿Cuáles son los títulos de crédito que la ley indica? Y hay títulos tradicionales, ordinarios, y títulos pues que no son tan comunes, que también los vamos a ir desarrollando, tanto en el tema de sociedades como en el tema de títulos de crédito. Y bueno, ahí pues vamos a ver particularmente pues qué es letra de cambio, qué es cheque, qué es pagaré, qué es el endoso, qué es un aval, qué es un protesto, ¿no? Cuáles son las formas de transmitir los títulos de crédito. Tocaremos un poco ahí algunos títulos, pues como el bono de prenda, el certificado de depósito, el de participación, entre otros. Y también es una unidad bastante extensa. Entonces, básicamente, a grosso modo, de esta forma se compone nuestro programa, ¿sí? De esta forma se va a componer nuestro temario. Y si les parece, si no tienen ustedes ningún inconveniente, vamos a tratar de pues ingresar ya en la primera unidad. Pero antes de que vayamos a ese punto, ¿cómo voy a evaluar el curso, chicos? Miren, esto me ha generado muchos problemas de cierta manera con ustedes, con los estudiantes, porque yo quiero seguir evaluándolos como lo hago en forma presencial, a través de exámenes orales. Esa es la forma en que yo comúnmente evalúo. Y desde luego ustedes saben que también paso asistencia. Paso asistencia, puede ser que nosotros nos vamos a estar viendo los lunes y los miércoles. Puntuales vamos a ingresar. Y voy a pasar asistencia, quizá un miércoles, quizá un lunes. Y desde luego la asistencia va a ser fundamental para determinar su calificación. La participación de ustedes también es importante. Y normalmente en este curso yo les pedía un acta constitutiva, redactar un acta constitutiva. Sin embargo, debo de ser honesto con ustedes. Un acta constitutiva para ustedes es bastante complejo de redactar y por este medio írselas desarrollando y ir revisando lo que van haciendo es bastante complicado. Aún presencialmente resulta complicado. Entonces, pues yo creo que no vamos a dejar el acta constitutiva como un trabajo final. Sin embargo, sí les voy a pedir que ustedes, los que quieran, pueden redactarlo y yo los puedo apoyar de alguna manera. Sí vamos a ver cómo se construye, cómo se crea una sociedad mercantil, definitivamente, eso sí lo vamos a ver. Yo creo que vamos a evaluar, chicos, con su participación, que la voy a tomar en cuenta, su asistencia, y con, pues, ¿qué les parece si lo dejamos ahorita, pues, con el examen oral? ¿Sí? Podemos hacer incluso 2 exámenes y promediarlo. Ya cuando nos estemos viendo ya en la plataforma de Classroom, lo podemos incluso comentar o poner a votación. Bueno, no voy a entretenerme más con este punto. Si quisiera entrar, si les parece, a los antecedentes históricos del derecho mercantil. ¿Ok? Bueno, primero diremos que el derecho mercantil pues es una ciencia, es una disciplina que forma parte del derecho, principalmente del derecho privado, ¿no? Sin embargo, ustedes saben que no hay ninguna área en el derecho que sea meramente privada, porque bueno, todo el derecho lo crea el Estado para regular la actividad particular o incluso la actividad de las instituciones públicas.
Entonces, no podemos encasillar al derecho mercantil como meramente un área del derecho privado. Creo que es un área del derecho privado, pero que también oscila en el derecho público. ¿Por qué? Porque pues, es un derecho que crea el Estado, pero también porque tiene instituciones públicas, ¿no? Como las instituciones de crédito, como la Conducef, como Banco de México, etcétera, etcétera, que forman parte de esa estructura de instituciones públicas al servicio de los usuarios, ¿no? Particularmente de los comerciantes principalmente. Por lo tanto, bueno, entonces diremos que el derecho mercantil es una rama del derecho privado particularmente que tiene por objeto regular las relaciones económico-productivas entre aquellas personas que particularmente se dedican al comercio y también aquellas que sin ser comerciantes llegan por alguna razón a ejercer algún acto de comercio. Pero también el derecho mercantil va a regular los derechos, los deberes y las obligaciones que de esas relaciones económico-productivas puedan surgir. ¿Ok? Ahora, hay muchos conceptos de derecho mercantil. A veces me critican mucho ustedes que yo de pronto doy un concepto y que luego doy otro distinto y les estoy dando conceptos distintos. Bueno, básicamente es así, porque yo no copio mis conceptos de ningún autor. Es cierto que yo puedo abrir ahorita un texto y darles el concepto de Mantilla Molina, o darles el concepto letra por letra de lo que dice Cervantes Ahumada. Pero lo importante de esto es que nosotros construyamos nuestros propios conceptos. Ahí Mantilla Molina, por ejemplo, dice que el derecho mercantil regula las relaciones de los actos de comercio en masa. No estoy de acuerdo con ese concepto porque el derecho mercantil no solo regula los actos de comercio en masa, sino también los actos de comercio en particular. Y también los actos de aquellas personas que sin ser necesariamente comerciantes llegan a ejercer el comercio. ¿Ok? Entonces, bueno, pues es eso, ¿no? El derecho mercantil también es un conjunto de reglas, de normas jurídicas y de instituciones de orden privado principalmente que regulan todos los actos de comercio, ¿sí? Que surgen entre los comerciantes y los que sin ser comerciantes llegan por alguna forma a ejercer un acto de comercio. Y también se encarga de proteger y de darle certeza jurídica a los derechos, deberes y obligaciones que surgen de esos actos de comercio. ¿Ok? Entonces, eso es el derecho mercantil. Ahora, ¿cómo surge? Podemos decir que el derecho mercantil como tal, porque nosotros ya estamos hablando de un derecho mercantil escrito, porque ya estamos hablando de conceptos. Pero si nos vamos un poco más atrás, diríamos que el derecho mercantil en su origen, pues no existía como tal un derecho mercantil. ¿Por qué? Pues existía obviamente una actividad económica. Y esa actividad económica que da origen al derecho mercantil, pues se da en los primeros pueblos, en las comunidades, en Europa, en Centroamérica, etcétera, y está basada principalmente en el trueque, que es una actividad de intercambio, donde los pueblos intercambiaban productos porque no había moneda de cambio. Entonces, ese intercambio comercial fue con los años evolucionando hasta originar el derecho mercantil. Y desde luego esa actividad económico-productiva, pues se destacaron grandes culturas, los sumerios, los egipcios, un poco los romanos, ¿no? Los etruscos, los babilónicos, intercambiaban cosas, llevaban a cabo una actividad económico-productiva por mar y por tierra, que con el tiempo nos dan fe de eso algunos vestigios que nos explican que en esas culturas pues ya había o empezaba a vislumbrarse un derecho mercantil ya escrito. Por ejemplo, el Código de Manú refiere a algunos documentos parecidos a títulos de crédito, ¿no? Las famosas leyes de Rodas, de un pueblo griego, la isla de Rodas, que ya tenían una ley que se llamaba Ley de Rodias, que era una ley que hablaba meramente de actividad económico-productiva.
de derecho mercantil, porque pues ya existía la necesidad de crear normas jurídicas para regular esa actividad. Entonces, bueno, tenemos muchos antecedentes de lo que es el derecho mercantil. No podemos atrevernos a decir que surgió en un lugar o en otro. Yo creo que se fue desarrollando en las diferentes culturas y por ejemplo, en el caso de México en lo particular, en el caso de Centroamérica, digamos que en México el derecho mercantil se dividió en 3 etapas, ¿no? Un derecho mercantil precolonial, un derecho mercantil colonial, es decir, ya con los conquistadores, y un derecho mercantil que ya evolucionó a un derecho mercantil moderno y hasta nuestros días, ¿no? En el caso, por ejemplo, del derecho mercantil precolonial, pues existía un derecho mercantil, desgraciadamente hay poca información, los códices que hablan de esto son muy pocos los que sobrevivieron a esa destrucción masiva de los conquistadores. Algunos visionarios lograron rescatar esa información y sabemos por eso que los grandes tianguis que existían en ese entonces regulaban esa actividad económico-productiva. Y sabemos también que en esos mercados enormes que existían antes de la colonia, ¿sí? Existía una autoridad mercantil, por decirlo de alguna manera, un tepochca, un juez tepochca que andaba en los mercados vigilando que los productos respetaran el precio o la tarifa que se les tenía asignada. Sabemos también que los comerciantes eran una clase privilegiada, no cualquiera ejercía el comercio, además de que, si bien es cierto, no existía una moneda de cambio, existían formas, existía el trueque desde luego, y el oro molido insertado en plumillas, el cacao, las semillas, todo eso fungía como moneda de cambio. Entonces, las sanciones que se aplicaban por transgredir las reglas mercantiles eran pues cárcel, multas, etcétera, etcétera, en el derecho precolonial. Entonces, esos pocos antecedentes nos dan una visión, un panorama, y además también no solamente sus antecedentes, sino el comercio que se daba desde el centro del país hasta la frontera con Guatemala, ¿no? Donde a través de un sistema de encargados o de propios se iban llevando las mercancías de un lugar a otro. Entonces, bueno, esa poca información nos da a entender que existía un derecho mercantil ya en la época colonial. Cuando llegan los conquistadores, ya estamos hablando de un derecho colonial. Ellos nos traen leyes peninsulares que imponen, que aplican, y que fueron importantísimas durante todo ese estadio y hasta después, ya con la independencia. Ellos traen y crean, por ejemplo, el derecho indiano, ¿sí? La ley de las 7 partidas, traen las ordenanzas de Bilbao. Estas ordenanzas de Bilbao, de 1730 y algo, por ahí corríjanme, ustedes pueden buscar la información, y las ordenanzas de Colbert, eran verdaderas leyes, ordenamientos jurídicos que regulaban el comercio en territorio marítimo, es decir, todo lo que salía y que se iba por mar a otro lugar, a otro territorio conquistado, se regulaba a través de las ordenanzas de Bilbao. Y esas ordenanzas fueron de suma importancia durante toda la conquista, ¿no? Luego se crearon otras leyes a intereses de los españoles para poder regular esa actividad económica que tenía que ver con semillas, especias, oro, incluso hasta esclavos y tierras, ¿no? Entonces, bueno, durante toda la conquista nos aplicaron estas leyes en materia mercantil. Una vez que se da la independencia de México, digamos por ahí de 1820 y tantos,
con la primera constitución del México independiente, que fue la de 1824, pues surge posteriormente el primer Código de Comercio. Este primer Código de Comercio se llamó Código Lares. Ya estoy hablando de la etapa de independencia. Este Código de Comercio se llamó el primer Código de Comercio que surge después, obviamente, de la Constitución de 1824, se llamó Código Lares. Y este código se llamó de esta manera porque su creación se le atribuye a un gran jurista de la época llamado Teodosio Lares, y esto da una apertura al derecho mercantil. Digamos que en esta etapa del México independiente tenemos 3 códigos de comercio. El Código Lares, después me parece que es de 1854, ¿no? Después viene el de 1884, ¿sí? Que fue el siguiente código de comercio, después del Código Lares, que tuvo una aplicación. Después viene otro que lo suple, que es el Código de Comercio de 1884. Hay que buscar la fecha exacta del Código Lares, eso hay que checarlo bien. Después de este Código de Comercio de 1884 viene el tercer Código de Comercio de 1889, que sigue siendo el actual, chicos, sigue siendo el que tenemos, el que ustedes van a checar, promulgado por Porfirio Díaz, que ha sufrido desde luego muchos cambios, sobre todo a partir del siglo XX, por ahí de 1930, hubo muchas reformas, pero sigue siendo el mismo código. Entonces, en el derecho mercantil, digamos, moderno, con la independencia, tenemos 3 códigos de comercio. El Código Lares, que me parece, por favor hay que corregirlo, 1854, luego el de 1884 y por último el Código de Comercio de 1889. ¿Ok? Esos son los 3 códigos de comercio que hemos tenido. Y desde luego ya en esta etapa, aún con, pues digamos que con la independencia y con el Código Lares, se seguían aplicando algunas leyes, por ejemplo, las ordenanzas de Bilbao, pues se siguieron aplicando, era muy difícil sustraerse a una legislación mercantil ya establecida, ¿no? Pero bueno, a poco el derecho mercantil fue creciendo, se fue depurando, se fue adaptando a las necesidades de una sociedad pues independiente, de un comercio un poco más autónomo, más de carácter nacionalista, hasta nuestros días. Hoy tenemos una agenda mercantil donde tenemos distintas leyes y ustedes van a ver que muchas leyes han salido o se han separado del Código de Comercio para tener una autonomía, digamos, legislativa y tener su propio ordenamiento, es decir, no están dentro del Código de Comercio. En un principio, todas las leyes mercantiles estaban dentro del Código de Comercio. Ahora, pues, muchas son independientes. En esa etapa del derecho mercantil, pues como dije, tenemos 3 códigos de comercio. Y de ahí, bueno, podemos partir de que el derecho mercantil, desde luego, pues tiene un sustento, una autonomía tanto legislativa, porque solamente en materia mercantil solamente puede legislar el Congreso Federal. El derecho mercantil es de orden federal, ¿ok? Todas las leyes que están vinculadas con el derecho mercantil son de orden federal. Entonces, bueno, tenemos autonomía legislativa, tenemos autonomía doctrinaria, porque hay especialistas, verdaderos doctores que escriben en materia mercantil, tenemos autonomía judicial, hay tribunales mercantiles. Entonces, es un derecho autónomo, extenso, muy interesante, muy importante, que abarca, tiene tantos recovecos el derecho mercantil, abarca muchas áreas, es muy extenso. Bueno, esa es, digamos, la parte introductoria. ¿Cuál es el fundamento constitucional del derecho mercantil? Este ejercicio me gustaría que ustedes también lo hagan leyendo su Constitución. Van a encontrar que el fundamento constitucional pues está claro en la misma ley suprema, pues está en el artículo
70, 79, 25, 26, 27 constitucional, por ejemplo, en las facultades del Congreso, ahí está el artículo que ordena que el derecho mercantil es un área la cual surge desde luego del Congreso Federal, que es el único que tiene la facultad de crear leyes de naturaleza mercantil. Entonces, bueno, la misma Constitución nos va guiando cuál es el fundamento constitucional del derecho mercantil. Bueno, en este sentido, nosotros vamos a iniciar desde luego ya un poco en términos generales. Esta unidad inicia también. Lo segundo que vale la pena comentar en este punto es qué es comercio, que está también dentro de esta unidad. Y aquí en este punto, chicos, es interesante que ustedes abran su código de comercio, que lean los primeros artículos del Código de Comercio, que se vayan a alguna fuente doctrinaria. ¿Qué será el comercio? Yo quiero referirles que no debemos de separarnos de esa concepción. El comercio es una actividad únicamente humana, netamente humana. Solamente las personas físicas o jurídicas ejercen el comercio. ¿Ok? Entonces, pues partiendo de eso, diremos que el comercio es una actividad netamente humana, ¿ok? Que tiene por objeto el intercambio de productos, bienes o servicios, ¿ok? Encaminados a satisfacer necesidades individuales o colectivas, que se va a llevar a cabo, ¿sí? Entre personas físicas o jurídicas. Ese es el comercio, una actividad económico-productiva netamente humana. ¿Cuál es el objeto que persigue el comercio? Satisfacer necesidades económico-productivas, pero también obtener un lucro. ¿Okay? El derecho mercantil es un derecho de orden capitalista, de orden especulativo, de orden económico. Por lo tanto, el comercio es una actividad que busca o que tiene como objetivo no solamente satisfacer necesidades individuales o colectivas, sino también obtener a través del comercio un lucro, una ganancia, una utilidad. ¿Ok? Entonces, eso es el comercio, una actividad económico-productiva. ¿Ok? Bueno, ahora en este punto nosotros sí, del artículo 1 al 5, particularmente en el 4 y el 5, nos habla el Código de Comercio de los comerciantes, ¿no? De los comerciantes. ¿Qué es un comerciante? Bueno, si el comercio es una actividad económico-productiva, pues comerciante es una persona físico-jurídica que tiene en el comercio su actividad diaria, ¿no? O su actividad ordinaria, pero que la ley lo reconoce como tal, porque yo puedo decir, yo soy comerciante, pero si no estoy constituido como tal, pues legalmente no lo soy. Entonces, para que yo sea considerado comerciante eventual, comerciante individual o comerciante social, tengo que estar constituido como tal. El comerciante eventual puede no estar registrado como tal. ¿Por qué? Porque no ejerce el comercio diariamente. Pero el social y el individual sí. Entonces el artículo 4 y 5 nos dan nos abren ese panorama de lo que es ser comerciante. Entonces, diremos ahí, ¿quién es comerciante social? Bueno, el comerciante social es una persona jurídica, una empresa, una persona moral, es una persona jurídica que hace del comercio su actividad diaria, su actividad preponderante, ¿ok? Y que está constituido de acuerdo a las leyes mercantiles como comerciante social. ¿Quién es el comerciante individual? Una persona física, constituida como tal, que tiene en el comercio su actividad diaria. ¿Están viendo la diferencia? Aquí estábamos hablando de una persona física. En el comerciante social estamos hablando de una persona jurídica. ¿Quién será el comerciante eventual? Como lo dice el artículo 4. Aquel que llega eventualmente a ejercer el comercio, ¿sí? Pero que no tiene en el comercio su actividad diaria, que no está constituido como comerciante, que no está registrado como comerciante. Yo puedo ejercer un acto de comercio, pero si sin ser comerciante puedo ser un comerciante eventual. Ahora hay que distinguir muy bien esa parte.
Todos somos sujetos de comercio porque no podemos sustraernos al comercio. En todo momento estamos siendo sujetos del comercio, cuando tomamos un taxi, cuando compramos, etcétera, etcétera. Pero ejercen el comercio solamente los que son comerciantes, o desde luego también los que sin estar constituidos como tal lo hacen en forma irregular, ¿vale? Entonces, bueno, los comerciantes, para ser comerciantes como tal, constituidos, deben de cumplir con la ley, con lo que establece el artículo 16 del Código de Comercio, que nos habla de las obligaciones de los comerciantes. En esta primera parte ustedes tienen que estudiar del artículo 16 hasta el 52, 53 me parece, las 3 obligaciones más importantes de los comerciantes. Del 16 al 50 y tantos de su Código de Comercio. ¿Ok? Ahí están las obligaciones de los comerciantes. Ahora, quien esté en este punto, vale la pena comentar también que, pues, cuál es la regla o la capacidad que la ley pide para ejercer el comercio. En este sentido, pues diremos que es una regla de derecho civil que nosotros ya conocemos. Son 3 cosas que se requieren para ejercer el comercio. En primero, tener capacidad legal, es decir, tener mayoría de edad, capacidad de ejercicio como normalmente la conocemos. Tener mayoría de edad para poder ejercer el comercio. Es la capacidad de ejercicio. La capacidad mental, que tenga yo una plena capacidad mental, porque puedo tener 25 años, pero si estoy impedido mentalmente, pues no puedo ejercer el comercio. Entonces tenemos capacidad de ejercicio y capacidad mental, ¿no? Y tercero, que aún teniendo capacidad mental y capacidad de ejercicio, no estemos impedidos por la ley para ejercer el comercio. Porque la ley les impide o les prohíbe a ciertas personas ejercer el comercio. ¿A quiénes? Nos lo va a decir el artículo 12 del Código de Comercio. ¿A quiénes prohíbe la ley ejercer el comercio y por qué? Ahí en ese tema vamos a ver que la ley les prohíbe a los corredores, a los notarios, a los quebrados no rehabilitados, ¿no? Ahí es donde vamos a analizar un poquito nuestra ley federal de la correduría, nuestra ley federal, ¿cómo se llama? Ahí se me fue ahorita el nombre, pero bueno, los corredores públicos, ¿por qué no pueden ejercer el comercio? ¿Por qué la ley de quiebras? ¿Por qué los quebrados no pueden ejercer el comercio? Artículo 12 del Código de Comercio. ¿Vale? Entonces, en este punto nosotros ya estamos analizando esto a grandes rasgos, todo lo que tiene que ver con comercio. Ahora, si nosotros nos vamos un poquito a ver ¿qué es un acto de comercio? Porque dijimos que es el comercio, es una actividad general humana. Pero en particular, ¿qué es el comercio? Perdón, ¿qué es un acto de comercio? Pues un acto particular, singular, que se lleva a cabo por comerciantes de orden económico, que tiene que ver con el intercambio. El artículo 75 de su Código de Comercio nos señala, si no me equivoco, 25 actos de comercio. Pero la ley en este sentido nos está señalando 25 actos de comercio, no porque estos sean los únicos actos de comercio que existen, nos los da a modo de ejemplo. Si de esos 25 actos de comercio nosotros podemos desarrollar 20 o 30 o 40 o más, porque podemos tomar un solo acto de comercio de esos que la ley señala y desglosar de ese acto muchos más, muchos más. ¿Ok? Si ustedes hacen el ejercicio y abren ese artículo, su Código de Comercio en el artículo 75, y me dicen cualquier acto de comercio, por ejemplo, las actividades de los bancos. Bueno, ¿qué actividades llevan a cabo los bancos? Pues muchas, ¿no? Son intermediarias, captan los recursos de los usuarios de la banca, de ahorro, celebran contratos, otorgan créditos. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos actos que se refiere a actividades de los bancos son actos de comercio. Vamos a otra fracción que dice por ahí,
las actividades que llevan a cabo ¿cómo dice? Las editoriales. Bueno, ¿qué actos de comercio llevan a cabo las editoriales? Pues muchos, chicos. Producción, distribución, compra, venta, ¿no? Producción de libros, comercialización, manufactura, publicidad, celebran contratos, etcétera. Cada uno de esos actos son actos de comercio. Entonces aquí ya estamos dando la posibilidad a que uno de los actos de comercio que señala el artículo 75 se pueda convertir en 10 actos de comercio. ¿Sí me explico? Sí, estoy dándome a entender lo que quiere decir la ley cuando nos da a modo de ejemplo 25 actos de comercio. No porque sean los únicos, sino porque los tenemos que desarrollar. Ahora, volviendo un poco ahí al tema que les decía del artículo 12. ¿Sí? Hay que analizar bien por qué, ¿sí? La ley señala o indica que un corredor público no puede ejercer el comercio. Bueno, pues me voy a mi ley federal de la correduría que está en la agenda mercantil. Y los que no la tengan ahí, pues la buscamos. ¿Quién es el corredor público? Bueno, pues ya la ley nos va a decir que el corredor público es una persona física que a través de una patente que lo otorga la Secretaría de Economía va a ser un intermediario, un perito, un evaluador entre los comerciantes. Evidentemente no puede ejercer el comercio. ¿Por qué? Porque lo pondríamos en una posición de supremacía y de conocimiento. Él tiene una labor con los comerciantes, que es ayudarlos, apoyarlos, ser su asesor, su intermediario, su perito, ¿no? Frente a las autoridades y entre los comerciantes. Por lo tanto, no podría permitírsele a él ejercer el comercio. La misma Ley Federal de la Correduría nos da la respuesta de cuáles son sus facultades y nos deja entrever por qué la ley le prohíbe al corredor público ejercer el comercio. Ahora, ¿por qué le prohíbe a un menor de edad? Pues evidentemente porque no tiene la capacidad de ejercicio, porque a una persona incapaz mentalmente, pues por la misma razón, porque no tiene capacidad mental para hacerlo. Porque a un quebrado no rehabilitado. ¿Quién es un quebrado no rehabilitado? Pues un comerciante que fue declarado en quiebra. Y que la ley dice no puedes ejercer el comercio hasta que nuevamente estés rehabilitado por las autoridades judicialmente para poder ejercer el comercio. ¿Para qué? Para proteger los intereses de otros comerciantes. Por lo tanto, como quebrado no rehabilitado, no debes ejercer el comercio. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí entra un tema que se llama representación de los comerciantes o de los sujetos mercantiles. Que ustedes lo tienen en su programa. ¿Vale? Entonces aquí, en este punto de por qué está el tema de representación de los comerciantes, bueno, los representantes de los comerciantes surgen porque hay personas que no pueden ejercer el comercio o no quieren ejercer el comercio. Algunos no pueden porque están impedidos. Algunos no pueden porque están fuera del país o del lugar. Entonces, para eso surge un tema que se llama representación de los comerciantes. ¿Cómo se hace representar una persona por otra para ejercer un acto de comercio? Y ahí entran principalmente 2 o 3 representantes de los comerciantes que son muy importantes que los conozcamos. Entra particularmente el comisionista, que se funda y motiva o que funda y motiva esa representación a través de un contrato de comisión mercantil, que lo tienen en su Código de Comercio, en el artículo 390 y tantos de su Código de Comercio. Ahí está el tema o el contrato de comisión mercantil. ¿Ok? ¿Qué es un contrato de mandato mercantil, por ejemplo? Ese contrato lo vamos a analizar, ustedes lo deben de estudiar. Está también el dependiente como representante de los comerciantes. Está el factor, ¿sí? El factor como representante de los comerciantes. Miren, acá voy a ver, déjenme checar rapidito. Acá en el Código de Comercio,
Miren, concretamente el representante de los comerciantes, el comisionista, está en el artículo 273. Después tenemos, desde luego, al factor, que está en el artículo 309, y ahí también tenemos al dependiente como representantes de los comerciantes. En este primer video tiene, como ya les dije, por objeto abrirnos el panorama de nuestra primera unidad. Vamos a dejar este video aquí y vamos a enviar otro video más adelante que tiene que ver con la segunda unidad, que es el tema de sociedades mercantiles. Bueno, pero antes de que nos vayamos de que cerremos este video, también recuerden, en esta primera unidad está el tema de negociación mercantil, ¿no? Aquí es importante establecer, y eso nos lo da muy bien Amado Atié, por ejemplo, Castrillón y Luna, la diferencia entre lo que es empresa y lo que es negociación mercantil. Normalmente los utilizamos como sinónimos y no pasa nada, está bien. Pero hay que diferenciar que la empresa tiene también otra connotación. La idea de empresa se nos antoja también como la planeación, la proyección a corto y largo plazo de un proyecto, ¿sí? Que de carácter económico productivo, que a través de una serie de insumos y de recursos nos va a permitir llevar a cabo una actividad económico productiva. Eso es una idea de empresa. Incluso es un concepto un poco de derecho laboral. En el derecho laboral me parece que la definen algo así como a la empresa como una unidad económico-productiva, ¿no? Que a través de una serie de actos jurídicos pues lleva a cabo actividades económicas productivas. Ese es un poco un concepto de orden laboral. Hay muchos conceptos de empresa. Entonces sí hay que diferenciar. La empresa se puede considerar como una proyección, planeación, que a corto y largo plazo nos va a permitir desarrollar actividades económico-productivas a través de una serie de elementos. De algún modo todos somos emprendedores o empresarios, porque cuando planeamos algo, nos lo planteamos a corto o largo plazo. De ahí ese concepto. Ahora, el concepto de orden laborista, como una unidad económico-productiva, ¿sí? Casi siempre pensamos en empresa como un lugar físico, una nave industrial, algo semejante. Pero entonces, bueno, eso es lo que es empresa. Negociación mercantil es otra cosa. Primero es la empresa y luego es la negociación mercantil. O sea, la empresa es la planeación y proyección, y la negociación mercantil pues ya vienen siendo los actos de comercio. La negociación mercantil es esa actividad de negociación que a través de una serie de contratos y de actos llevan a cabo las personas físicas o jurídicas entre ellos con el fin de intercambiar productos, bienes o servicios. Entonces, en este tema aparecen lo que serían los elementos de la negociación mercantil. Aquí yo no quiero hacerlos bolas, confundirlos. Lo que sí quiero es que ustedes diferencien lo que es negociación mercantil y empresa. Y que luego ustedes encuentren los elementos de cada una de ellas. Y no hay problema si esos elementos también forman parte de las dos. Por ejemplo, si yo les digo el lugar físico, el establecimiento, ¿es un elemento de la negociación mercantil o de la empresa? Pues yo creo que de los dos, ¿no? Toda negociación mercantil requiere un lugar físico. Siempre, porque como comerciante, cuando te inscribes, cuando te registras, tienes que dar un domicilio. Entonces yo creo que el establecimiento, el lugar físico, es un elemento tanto de la empresa como de la negociación mercantil. Si yo digo, a ver, la clientela, ¿es un elemento de dónde? Pues yo creo que tanto de la empresa como de la negociación mercantil. De la empresa porque las personas son las que planean, proyectan. Y las que intercambian o venden, pues son las personas. Y desde luego la clientela va a ser el elemento humano al cual le voy a transmitir o a vender un producto.
el elemento fundamental sin el cual no puede ser que si no logro obtener clientela, pues mi negociación no va a tener éxito. Entonces, se identifica esa clientela a través de estudios de mercado, ¿sí? Estudios, planeaciones, digamos que estudios socioeconómicos, sociales, geográficos, que determinan a quién le voy a dirigir un producto, ¿no? A qué tipo de mercado, si es un mercado abierto, si es un mercado cerrado, qué tipo de fuentes de empleo hay donde voy a vender mi producto para saber si mi producto se va a vender. Es muy importante eso. Si yo quiero poner una empresa de zapatos, pues donde voy a vender los zapatos debe de haber vías de acceso, debe de haber personas, porque a ellas les voy a dirigir mi producto. Y aquí también entran dos elementos, tres elementos particularmente, ¿no? Yo creo que entran dentro de la negociación mercantil. Los derechos industriales, que es donde vamos a tocar la Ley Federal de la Propiedad Industrial. Los derechos autorales, fundados en la Ley Federal de Derechos de Autor. Y los créditos, dirigidos particularmente a los comerciantes, que están señalados en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Particularmente dos, el crédito refaccionario y el crédito de avío. Esos créditos los vamos a estudiar, vamos a tocar los derechos de la propiedad industrial, los de derechos de autor y un poquito brevemente los elementos como clientela, como recursos humanos y materiales, espacio físico. Y repito esto, pueden considerarse elementos tanto de la empresa como de la negociación mercantil. No me es tan importante que ustedes tengan plenamente claro que pertenecen a la negociación o a la empresa. No importa tanto, sino como saber en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, eso básicamente es lo que vamos a ver en la primera unidad. ¿Ok, chicos? Vamos a cerrar este primer video hasta aquí, como un video que nos introduce en la primera unidad. ¿Ok? Bueno, gracias.